Saludos, bendiciones. Quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Saludamos a todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. En esta oportunidad quiero traer un mensaje, una palabra, una enseñanza, una disertación, quizás una exhortación también. La Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en esta hora quiero traer un mensaje, un tema que tiene que ver con la naturaleza de nuestro Dios. Tiene que ver absolutamente con el conocerlo un poquito más en un área que muchas veces desconocemos. Y la razón de que el pueblo de Dios y la iglesia desconoce esta parte de la esencia de Dios, de nuestro Padre, es porque no es muy popular definitivamente. Y vamos a ver por las Escrituras una parte del carácter y la naturaleza de nuestro Dios, que es el único Dios verdadero, y vamos a ver lo que Él dice de sí mismo. Y quiero leer un pasaje que está en Éxodo capítulo 34, donde en el versículo 13 dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque dice, no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor cuyo nombre es celoso. Es interesante. No sé cuántos conocían que uno de los nombres de Dios, el grande, el admirable, el consejero, Emmanuel, el Señor, el alfa, el omega, el principio, el final, o sea, Dios, pues es difícil de llamarlo por nombre porque Él es el que es. Por eso que ese famoso tetragramatón, el Yod-Heh-Vav-Heh, que es lo que la gente llama, o lo que está escrito en la Reina Valera 1960, Jehová, y que los testigos de Jehová creen que ese es el nombre de Dios, están equivocados. El Señor, cuando le dijo a Moisés, diles que el que te envía es yo soy el que soy. Entonces, Jehová simplemente quiere decir el que era, el que es y el que ha de venir. No tenía pues vocales esa palabra. Y cuando Dios aquí en su palabra nos revela que también uno de sus nombres es celoso. Ahí está para los que no son incrédulos en Éxodo capítulo 34, verso 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, a ningún otro Elohim, porque el Señor cuyo nombre es Caná, esa Q-A-N-N-A, Cana, que en el hebreo significa celoso, cuyo nombre es Cana o celoso. Dios celoso es. Dios celoso es. Vamos a enseñar, querido pueblo de Dios, que debemos tener cuidado cómo vivimos, cómo meditamos en nuestro corazón, cómo reaccionamos ante las vicisitudes de la vida, ante las ofensas del mundo y muchas veces ante la traición de los hijos de Dios hacia nosotros. Cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo respondemos, porque nuestro Padre Dios nos anhela, como dice la palabra, el Espíritu que está en nosotros nos anhela celosamente. Y estamos viendo acá que uno de los nombres del Señor Dios Todopoderoso, su nombre es celoso. En hebreo, repito, es Caná, es con una Q-A-N-N-A, Juana. No sé el sonido el fonético exacto, pero esa es la palabra hebrea. Entonces queremos tocar este tema. El Señor en Apocalipsis 3:19 le habla a su iglesia que debemos ser celosos de buenas obras. En Tito 2:14 lo mismo. En Hechos 22:3 lo mismo. En Nahum capítulo 1 verso 2 dice: el Señor es Dios celoso y vengador y lleno de indignación. Vamos a leerlo aquí. Nahum
capítulo 1 y empezando el versículo 2, dice, el Señor es Dios celoso y vengador. Celoso y vengador. O sea, es una parte que no se enseña acerca de la naturaleza, de la esencia, de la persona de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Tenemos que aprender esta parte, hermanos, porque es importante para temerle a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y no estamos hablando de un temor como nos enseñan en las cuatro paredes, estamos hablando de un temor real. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. ¡Wow! O sea que cuando alguien lee esta palabra como que le choca, Dios está lleno de indignación. Bueno, eso es lo que dice la Escritura y nosotros somos de aquellos que creemos la palabra de Dios, aunque no la entendamos al principio, pero con nuestro corazón nos humillamos y somos sensibles y humildes para reconocer que si está escrito, así debe de ser. Entonces aquí dice que Dios es vengador, es lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor además es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. O sea, esto no es muy popular, ¿no? Es lo que los indoctos inconstantes y sensuales hablan de, no, Jesús es amor, que no juzgues, que no critiques, que Jesús es lleno de amor. O sea, no tienen la menor idea de lo que están hablando, no conocen al Dios Altísimo, que sí se manifestó en carne y su nombre fue y es Jesús de Nazaret. Pero ese mismo Dios es el que está acá hablando, al que lo llaman Jehová. Ese Dios que lo llaman Jehová y que creen que es el papá del Hijo de Jesús, de la segunda persona, también no tienen menor idea de lo que están hablando. Estamos hablando del el único Dios. Y ese Dios es celoso. ¿Celoso de qué? Alguien dirá, ¿celoso de qué? Celoso de su propia esencia. A Dios, cuando se pasa una línea, Él ya no permite que se distorsione quién es Él, y mucho menos cuando los que distorsionan son aquellos que dicen que creen en Dios. O sea, Dios no lo acepta. Y es allí cuando Él vuelve y se pone celoso de su gloria. Su palabra dice que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, el Señor es tardo para la ira, grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entre paréntesis, pues encima del domo, encima del firmamento, lo que hay es aguas, las fuentes de arriba, lo que es aguas. Cuando el Señor venga, va a penetrar ese domo y todo lo que va a encontrar es aguas. Por eso habla el Señor aquí en su palabra que las aguas son sus alfombras. Él viene en una nube espesa, negra. O sea, Dios habita en medio de las aguas, dice la palabra de Dios. Alaben en los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Entonces, eso solamente es un paréntesis. Quería decirles que en este pasaje que vamos a leer ahora, vamos a ver una prueba de lo que estamos hablando cuando vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32 y vamos a leer todo este capítulo 32 habla y sería muy bueno que toda la iglesia leyera y meditara este cántico de Moisés. Dice que Moisés habló a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y empieza este cántico en el capítulo 32, verso 1, donde dice, escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre del Señor proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto.
La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de las muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo le guió y con él no hubo Dios extraño, lo hizo subir, etcétera, etcétera. Está hablando Dios acerca de él, de su pueblo y del celo que tiene cuando dice, por ejemplo, le despertaron, versículo 16, le despertaron a celos con los dioses ajenos. Dios es Dios celoso y acá despiertan a celos el pueblo de él que él eligió, versículo 16, como con los dioses ajenos lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. O sea que cuando nosotros nos desviamos del conocimiento de quién es verdaderamente nuestro Dios, tenemos un tremendo problema. Prácticamente nos soltamos de la roca inconmovible, que es Cristo, que es Dios manifestado en carne, y entramos a un territorio de los demonios. O sea, el que no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y conforme a Efesios capítulo 2, dice la Biblia que estábamos muertos también como los demás, muertos en delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces quiere decir que cuando nosotros no estamos agarrados de la roca que nos creó, que nos olvidamos, entonces Dios enciende su ira en contra de nosotros. Versículo 19, lo vio el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Dios elige esconder el rostro de sus hijos. ¿Por qué? Porque lo provocan a celos. ¿Cómo se provoca a celos a Dios? Cuando no confías en Él, cuando pones tu confianza en aquello que no es Dios, en los ídolos que tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no pueden ver, que tienen pies y no pueden caminar. Cuando tú pones tu confianza en cualquier cosa o en cualquier persona que no sea Dios, estás ofendiendo a Dios, porque para Dios eso es un ídolo, porque en lugar de ir a la roca de nuestra salvación, entonces encendemos el celo de Dios y Dios se pone indignado. Ahí lo dice. Lo vio el Señor y se encendió en ira. ¿Dónde está eso? Deuteronomio capítulo 32, versículo 19. Aquí estamos predicando y enseñando lo que está escrito, no lo que la gente quiere escuchar y mucho menos lo que aquellos indoctos inconstantes tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. Estamos hablando la verdad de la palabra para que nos dé vida escuchándola y creyéndola. Entonces aquí dice que Dios se enciende cuando no confiamos en Él, en la roca de nuestra salvación, sino que vamos a aquellos que no son dioses, aquellos que son ídolos. ¿Y por qué se enciende en ira? Porque sus hijos y sus hijas lo menospreciaron. Y dijo el Señor, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. ¿Por qué? Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos se movieron a celos, ellos me movieron, perdón, a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y ahí ya Dios está hablando
de que él en algún momento iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que él mismo tenía que hacer una obra para hacerse para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Y este es el pueblo que iba a ser circuncidado no en la carne, sino en el corazón, porque Dios mismo tenía que hacer una obra gloriosa para reservarse un pueblo para sí. Entonces, lo que estamos hablando acá es que Dios aquí ya también está profetizando que él también moverá celos a Israel con un pueblo que no es pueblo, lo provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. ¿De qué está hablando? Está hablando de una segunda venida del Señor, donde va a meterle fuego a la tierra y donde va a hacer descender a un pueblo que él eligió, lo que llamamos la Nueva Jerusalén, la desposada del Cordero, una iglesia, un pueblo glorioso, sin mancha y sin arruga. Por eso que Dios habla, devorará la tierra y sus frutos, abrazará los fundamentos. ¿Qué está hablando? Está hablando de fuego, los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Está hablando lo que habla Apocalipsis, de las trompetas y de las copas. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra, por fuera desolada la espada y dentro de las cámaras el espanto, así el joven como la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre ellos los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, y habla así de esta nación, del pueblo que él eligió, y dice en algún momento, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque dice, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Está hablando mal de su pueblo que lo dejó al Señor, y dice el versículo 35, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les ha preparado se apresura, porque el Señor juzgará. Versículo 36, el Señor juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan sus dioses. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Presten atención. Estamos empezando esta enseñanza diciendo que el Señor mismo dijo, mi nombre es celoso. Mi nombre es celoso. Lo hemos leído, Éxodo 34, 14. Y ahora en Deuteronomio estamos explicando, dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. O sea, no hay una persona de Dios y una segunda persona que también es Dios, y mucho menos otro tercer Dios junto a él. No hay dioses conmigo. Yo soy, y no hay dioses a mi lado, ni junto, ni atrás, ni adelante. Yo hago morir y yo hago vivir. Pueblo de Dios, no le temas a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. El único que tenemos que temer es a nuestro Dios, porque Él es fuego consumidor. A ese hay que temer. Pero te doy noticias. Dios hace morir. Te doy noticias. El diablo, ningún demonio puede tocar tu vida si Dios no se lo permite. El diablo le pidió a Pedro, a Simón, hijo de Jonás, y Dios le dio permiso, pero jamás y nunca el diablo podía hacer nada con Pedro para zarandearlo si Dios le dice no. Así que de manera que el que quita la vida es Dios. El diablo no puede quitarte la vida a menos que Dios se lo permita. Aquí está escrito, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano.
dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada y echar en mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré de retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones. Esa palabra naciones aquí en el hebreo es goy, del goyim. Lo que hoy en día los que se dicen judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás, tratan a la gente del mundo como los goyim, como los sirvientes, como los esclavos. Y no saben que en el día del juicio de Dios, el Señor va a hacer que aquellos que se llaman y no son, van a postrarse delante de los verdaderos hijos de Dios y van a saber que Dios nos amó. ¿Por qué? Porque el verdadero Israel de Dios no son aquellos que fueron circuncidados en la carne, sino que son aquellos los que han sido circuncidados con la circuncisión del Espíritu de Dios a través del arrepentimiento al creer el mensaje verdadero del Evangelio para el perdón de pecados. Y entonces Dios derrama su Espíritu Santo. Él tiene un verdadero Israel. Las 12 tribus de Israel están completas, están esparcidas. Alabad Goyim, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y fíjense lo que dice aquí. Después de que él termina de cantar todo este cántico, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo de él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es importante, pueblo de Dios, que nosotros transmitamos a nuestros hijos y a nuestros nietos la verdad que hemos recibido del Señor, de quién es nuestro Dios, de quién es el pueblo de Dios, quién verdaderamente es el pueblo de Dios. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y fíjense, hablando de Dios celoso, hablando del Dios bendito que es vengador y que no dará por inocente al culpable, hablando de este tema, miren lo que dice el versículo 48. Y habló el Señor a Moisés. O sea que después de que Moisés termina de cantar el cántico, ahora habla Dios. Miren lo que dice. Y habló el Señor a Moisés aquel mismo día, o sea, el mismo día que él termina este cántico, le dice, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y Dios le dice que muere a Moisés. Ahí leímos, yo hago morir, yo hago vivir. Bueno, Dios le dijo, y muere en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo. Así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y fue unido a su pueblo. De la misma manera, Dios también lo llevó pueden leerlo en la escritura, ese pasaje, donde Aarón también sube a un monte y no regresó más, sino que allá también murió. Entonces, aquí dice, así de la misma manera como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y fue unido a su pueblo. Ahora, ¿por qué Aarón murió? Aarón murió en ese monte, lo pueden leer en sus casas, y ahora le tocó a Moisés y le dice, ahora también tú mueres. Versículo 51, ahí da la razón. Por cuanto pecasteis contra mí, tanto Aarón como Moisés. Y María, que también en un momento quedó leprosa, también pecó y también murió. Pero aquí lo dice claro, por cuanto pecasteis contra mí. O sea, quiero que presten atención, Dios es Dios celoso. O sea que Dios te perdona, es tardo para la ira, grande misericordia, pero llega un momento que cuando
quien quiera que sea la persona, ya va en contra de la esencia misma de Dios, en contra de quién es Dios, o sea, en otras palabras, de que Él es todopoderoso, de que Él es todo omnisciente, de que Él es todo glorioso. Y cuando alguien ataca esa naturaleza de Dios con su incredulidad, contradiciendo al hablar y declarar cosas o haciendo cosas que contradicen esa verdad, Dios se pone, ¿cómo decir? No, no quiero usar una palabra incorrecta, no quería decir se pone grave, no, Dios no puede ponerse grave, se pone, bueno, voy a decir lo que dice la Biblia, se enciende de ira, eso sí dice la Biblia, Dios se enciende de ira, ¿ok? Y vamos a ver el ejemplo, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, y eso es lo que más le dolió a Dios, por decir así, porque fue pública. Cuando uno peca contra Dios en secreto, Dios te la pasa. Pero cuando tú declaras públicamente, la cosa cambia. David pecó en secreto con Betsabé, pero Dios exhibió la vergüenza y su propio hijo se acostó con sus concubinas a plena luz del día. Dios lo hace público. Ahora, ¿por qué? Porque pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, o sea, un lugar específico, un momento específico de las jornadas del pueblo de Israel, que en este caso era un momento en un pasaje de un desierto, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Ese fue su pecado, el pecado de Aarón y de Moisés, porque no los santificó. ¿Qué significa esa palabra? No me santificaste. Es una palabra que tiene que ver con que Dios no fue consagrado. No me santificaste en el medio del pueblo de Dios, en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a esa tierra que doy a los hijos de Israel. Fíjense lo que pasó. Esto está registrado en Números capítulo 20. Rápidamente dice, cuando llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. O sea, este es el momento en que Dios estaba hablándole ahí a Moisés. Y allí murió María y fue sepultada. O sea, María también llegó allí a ese lugar y murió. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Ahora imagínense, el pueblo está en el desierto, hay niños, hay mujeres, está en el desierto, no hay agua. Pues cualquiera tiene sed, cualquiera llega un momento que tiene desesperación, pero ese no es el punto. Dios tenía conocimiento de eso. Ahí no fue el problema. No era que Dios quería hacerlos sufrir para que estén sedientos. El problema no fue ese. Era una realidad que estaba en el desierto y dice, no había agua. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? O sea, todo el ganado también estaba sediento. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? O sea, pónganse a pensar, eran, no sé, vamos a decir, ¿cuántos millones de personas? No sé, pueden ser, algunos dicen 600,000 hombres, eran 5 millones de personas, pueden ser 2 millones, 5 millones, no lo sé, pero eran muchas personas que estaban con sed, sus animales, sus ganados. Era una queja legítima porque estaban frustrados. Hasta ahí Dios no estaba enojado. Dice la Biblia que la roca que los seguía a este pueblo era Cristo. O sea, Dios estaba consciente de sus necesidades. Y la roca que vertió y salió agua no era una roca una roquita que brotaba el agüita así, hermanos. Eso se convirtió en un río que los seguía. Cuando dice que la roca que los seguía, no era que la roca se estaba moviendo, sino que cuando parte esa roca el Señor y sale un manantial,
de allí literalmente brotó un río que hasta marcó pues el lecho de las rocas y creó un río que los seguía. Entonces ellos vieron esas obras portentosas del Señor, pero en este momento están en el desierto, no hay agua, se están quejando a Moisés y dice, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron. ¿Qué hicieron? Bueno, Moisés y Aarón fueron delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Hasta ahí todo está bien, hicieron lo correcto. Escucharon la queja del pueblo de Dios. Ellos qué van a hacer, no tienen potestad, no tienen el poder, no tienen nada para darles a ellos. De Dios es toda la provisión, todo el poder. Se fueron, se postraron delante del Señor sobre sus rostros y dice que la gloria del Señor apareció sobre ellos. O sea, hubo confirmación de la presencia de Dios y habló Dios a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, o sea, no solo tú y Aarón, y hablad a la peña, o sea, háblale a la roca. Quiero que la congregación que se está quejando, la congregación que sí está sufriendo de sed y que yo conozco sus necesidades, quiero que escuchen. Háblale a la roca para que entiendan que yo estoy con ellos. Quiero glorificarme en medio de este pueblo. Quiero suplir su necesidad. Y entonces, ¿qué pasó? Háblale a la peña a vista de ellos. Dios quería que ellos lo hagan de tal manera, bueno, no tenían un micrófono y una plataforma para allá, pero hágalo de tal manera que todos sepan y te vean y te escuchen lo que vas a decir, que se dé cuenta a vista de ellos. ¿Y qué dice Dios? Háblale a la peña, háblale a esa roca y ella dice, dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. O sea, en otras palabras, Dios es misericordioso. O sea, Dios no quería que la gente se esté muriendo de sed, como si fuera Dios no sé, un personaje maligno que como algunas personas creen y predican y enseñan acerca del Dios que no conocen, que dicen que Jehová es el Dios malo y que Jesús es el Dios bueno. No tienen la menor idea de lo que están hablando. Acá el Señor Dios, que en la Reina Valera se traduce Jehová Dios, que en realidad es Yod-Heh-Vav-Heh, que significa el que era, el que es y que será, es misericordioso y bueno, benigno, el gran yo soy, el que soy, es bueno y lo que quería era bendecir a su pueblo, darles de beber y también a las bestias, a sus animales, a sus ganados. ¿Y qué hizo Moisés? Entonces Moisés tomó la vara delante del Señor, como él le mandó, agarró la vara, porque le dijo, toma la vara. Entonces fue, agarró, tomó la vara y se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ahí les dijo, o sea, en lugar de decir lo que Dios les dijo, háblale a la peña y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña. O sea, en lugar de decirle, peña, abre tu boca y que salga aguas porque Dios es bueno y quiere dar de beber a ti, a todo el pueblo, a las bestias, para que la gente vea que Dios es bueno. No, lo que hizo es, todo enojado, les dijo, oíd ahora, rebeldes. O sea, Dios no tenía problemas en darle agua a la gente. Pero Moisés les dijo, oíd rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. O sea, ¿quieres que yo saque agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. 2 veces. Estaba bien enojado Moisés. O sea, quería mostrar al pueblo que él tenía el poder.
enojado con el pueblo. Ustedes quieren agua, quieren que saque agua, quieren que ustedes saque agua del agua. Mira, miren para el poder que tengo. Pum, pum, y salió agua. Wow, la gente se quedó. Wow, Moisés, la gloria es de Moisés. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. La Biblia dice que todo lo que se escribió en la antigüedad fue hecho por ejemplo, como una sombra de la realidad. El Señor Jesucristo murió una sola vez en la cruz para siempre. Y cuando murió y le traspasaron su costado, salió aguas y sangre. Era un símbolo. Cristo era la roca que seguía al pueblo de Israel. Y este hombre, en lugar de glorificar a Dios, en lugar de hacer la voluntad de Dios, él y su hermano enojados, agarraron y en lugar de hablar a la roca le golpearon. Y a eso Dios no le gustó para nada. Y el Señor dijo a Moisés, y no solo a Moisés, sino a su hermano Aarón, a los dos. Ya María había muerto ahí. Le dice, por cuanto no creísteis en mí. Número 1, ¿qué es lo que enciende la ira de Dios en contra de su propio pueblo? ¿Qué es lo que enciende la ira de Dios en contra de aquellos que son siervos de Dios, pastores, evangelistas, misioneros, no sé, sacerdotes, reverendos, obispos, llámese como se llamen? ¿Qué es lo que enciende la ira de Dios? Primero, que no le creas lo que él habla. Primero, no creíste en mí, porque si me hubieras creído, me hubieras consagrado al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel sepa que yo soy benigno y misericordioso, porque lo soy. Me duelo del castigo, soy tardo para la ira, pero soy misericordioso. No me causa alegría ni placer ver a los niños con hambre y aún al ganado sediento. No, ese no soy yo. Yo quiero bendecirlos, pero no de la manera que tú lo has hecho, para que la gente crea que tú eres el que tienes el poder y estás molesto y tú se lo estás dando. No, era yo que quería bendecir a mi pueblo. Entonces aquí dice, porque no me creísteis para santificarme. Esa palabra santificarme, la palabra hebrea kadash, que tiene que ver con lo que santo o kadosh. Kadash es la número 6942, que tiene que ver con la definición de ser apartado o ser consagrado. En otras palabras, por cuanto no me creísteis en mí para yo ser separado, consagrado, ser apartado. Es como que tú tenías que hacer algo bien claro, que se notara que esto es una obra mía, no tuya. No me santificaste delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla con las cuales contendieron los hijos de Israel con el Señor, y él se santificó en ellos. Él se santificó en ellos. Dios mismo se santificó en ellos, les dio agua, pero Moisés y Aarón no santificaron a Dios delante de los hijos de Israel. Entonces, ¿de qué se trata todo este tema? El Dios que tenemos es Dios celoso. El Dios que tenemos es celoso de un pueblo que Él se aparta, que Él construye, que Él edifica, y Él desea que su pueblo también sea celoso de buenas obras. Entonces, cuando nosotros no le creemos, como dijo el Señor a Moisés, por cuanto no me creísteis, nosotros estamos tocando su esencia. Porque si decimos que Él es el único Dios, creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, que no hay otro Dios fuera de Él,
y luego estamos dudando de su provisión. Querido pueblo de Dios, mientras tu conciencia esté limpia y no estés pecando, como dice la Escritura, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, no lo digo yo, lo dice la Escritura, que el que practica el pecado es del diablo, palabra de Dios. O sea, si tu conciencia no te acusa y no estás embarrándola y quebrando la ley de Dios voluntariamente y estás bien delante de Dios, puede hacer que, como dice la Escritura también, no porque tengo mala conciencia, pues no significa que estoy justificado, dice la Biblia también. Pero por lo menos no hay nada que te acuse. Entonces, ¿por qué no confías en el Señor? ¿Por qué no confías en su provisión? Estaba compartiendo con mis hermanos hoy día, no sé ni qué día es de junio, 20 y pico de junio. Me enteré hace poco, hace 2 días, que el gobierno de este país donde vivo le dio la gana de quitarme la propina que me daba de qué sé yo, lo que llaman aquí Social Security. Pregúnteme por qué, yo ni sé, pero es como que, wow, Señor, en un momento así como estoy, se me quita la propinita que me daban y digo, Dios mío, wow. Y entonces ahí fui como a ser tentado, no sé si ser tentado. Empecé a humanamente a pensar humanamente que Dios no quiere que haga la voluntad de la carne y de los pensamientos, sabiendo esa verdad. Entonces, humanamente uno piensa, entonces, ¿qué tenemos que hacer para no pensar humanamente? Aunque no crean, la Biblia dice, estábamos muertos haciendo la voluntad de los pensamientos. O sea, entonces, ¿qué voy a hacer? No. Mis pensamientos tienen que acomodarse a, al Dios que yo tengo, al Dios que yo sirvo, que yo sepa, el Dios que yo sirvo, pues es el dueño del oro y la plata, del Señor en la tierra y toda su plenitud. Ese es mi Padre. Entonces, yo no estoy pecando voluntariamente, haciendo estupidez y media para alejarme de la bendición de Dios tampoco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que santificar a mi Padre creyéndole su provisión. Y ahora mismo, hace un rato, estábamos teniendo un envío y oramos por sanidad, oramos por liberación y ahí están todos los testimonios. Que dicho sea paso, me sorprendí porque son mucho más de lo que yo pensé, porque la unción se sintió, el poder se sintió y manifestado 1 o 2, pero de repente más y más, y digo, Dios mío, ha sido mucho lo que ha dado. Y una vez más es como que Dios me dice, sí, ¿qué pensabas? O sea, es como que Dios, ¿y qué creías tú? ¿Quién soy yo? Entonces, sí, Señor, pues bendito seas tú, Señor, y gracias por tu misericordia. Y gracias por el privilegio de poder creer en ti, porque es un privilegio poder creer en Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo digo, lo repito, pero parece que hay que decirlo de nuevo. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Dios se ofende. Que cuando tú no le crees a Dios, no solamente es imposible agradarlo, sino que se llena de ira. Mira, hasta ese punto voy a hablar. Se enciende la ira de Dios. Y tengo Biblia para hablar. Se enciende la ira de Dios porque no creen en Él. Se molesta a Dios. Es una parte que no es muy fácil de predicar, no es muy popular este mensaje. ¿Será posible que el Dios de la gloria benigno que murió por nosotros se encienda la ira porque su pueblo no cree en Él? Respuesta sí. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Quieren Biblia? Ahí leo Biblia. O sea, Biblia y Biblia, Dios se ofende, es celoso de Él mismo. Él dice, yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Quiero que me identifiquen, no se me confundan. Yo los amo, quiero formar un pueblo, vengan, los cubro, los protejo, confíen, estos son mis leyes, mis mandamientos, síganme, yo estoy con ustedes. Pero cuando la gente empieza a dudar de Dios, eso lo pone, no se lo recomiendo, no se lo recomiendo. Dudar en Dios, dudar de su palabra, para mí es una de las ofensas más grandes a su naturaleza, a su esencia, a su gloria, a su santidad y a su naturaleza misma de ser el que es. Así que si hay un mensaje que estoy dando,
es este. No se atrevan a dudar de dudar en el Señor. Y cuando tú crees en el Señor, entonces vas a vivir pues con temor y vas a respetar sus mandamientos, vas a hacer lo que es agradable delante de Dios y jamás y nunca se te va a ocurrir meterte un cuarto, ver pornografía, hacer cosas inmundas y asquerosas y estar codiciando y, o sea, inmundicia total. O sea, tú te imaginas, eso significa claramente que no tienes la menor idea de quién es Dios, seas quien seas. Y todos los pastores que últimamente hay unas noticias, no sé qué es lo que está pasando, que hay pastores que se están suicidando por montones y luego hay pastores famosísimos y por montones están saliendo que son unos pedófilos y todo. Dios mío, ¿qué está pasando? Y pues Dios rápido me contesta, ¿qué están pasando? Que no tienen la menor idea, nunca tuvieron la menor idea quién soy yo, dice el Señor. Porque si tuvieran un poquito de idea quién soy yo, tendrían temor y temblor, como dice la palabra, ocúpate en tu salvación con temor y temblor, porque Dios es fuego consumidor. No tienen la menor idea quién soy yo, dice el Señor. Y estamos acá predicando la verdad, y la verdad que predicamos es dura, es fuerte, pero es también llena de amor y de misericordia y de verdad. ¿Por qué? Porque esta palabra salva, esta palabra da vida, vida eterna. Este es el verdadero evangelio. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, ¿eso qué significa? Pues que Él es el dueño, es el amo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le servimos, somos esclavos y lo obedecemos. Entonces, es un evangelio que ha sido diluido totalmente. El Señor lo está rescatando en estos últimos tiempos porque es necesario que este evangelio del reino, dijo el Señor, sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y por eso estamos aquí. Con eso los dejo. Sean bendecidos.